Damos comienzo acá con las clases teóricas que los van a ir acompañando durante el año. Nuestra costumbre es dar clases teóricas que sinteticen el contenido de varios libros, trabajos que hemos leído, por lo tanto consideramos que van a ser muy útiles para ayudarlos a desarrollar el curso. Esta clase teórica tiene fundamentalmente como finalidad una síntesis de cuál es nuestra posición respecto a la historia, cómo vamos a desarrollar el año. Tengan en cuenta que como este año es muy particular, entonces vamos a plantear un desarrollo hipotético del año, porque a medida que transcurra el tiempo y se vayan tomando medidas diferentes, probablemente haya cambios. Pero lo que vemos ahora es cómo vamos a desarrollar el año al día de hoy, o cómo pensamos que vamos a desarrollar el año al día de hoy. Nosotros trabajamos con la materia homologada. Fíjense que aparece Historia de la Arquitectura 1 y Pensamiento Contemporáneo 2, ambas juntas, pero como comprendemos que cada carrera tiene una especificidad, los trabajos prácticos son diferenciados. Es decir, vamos a trabajar con teóricas y temas generales que van a trabajar todos los estudiantes juntos, y luego vamos a trabajar con trabajos prácticos diferenciados, unos trabajos prácticos para arquitectura y otros trabajos prácticos para los estudiantes de diseño industrial. Y a su vez, dentro de la carrera de diseño industrial va a haber trabajos específicos para cada especialidad, para producto, para textil y para indumentaria. Los invito entonces a que recorran esta presentación y vayan comprendiendo cuál va a ser nuestro enfoque. Bueno, ¿qué vamos a trabajar durante el curso? Vamos a trabajar diferentes grupos culturales que pertenecen a diferentes épocas. Fundamentalmente nos vamos a centrar en los acontecimientos que ocurrieron en Europa entre el siglo V aproximadamente y el siglo XVII aproximadamente. O sea que vamos a tomar un amplio segmento temporal que abarca más de 1000 años. Prácticamente desde la caída del Imperio Romano o los inicios de la Edad Media. Nos vamos a centrar en la Edad Media y sobre todo alrededor del año 1000, que es cuando se producen cambios muy importantes, empieza la gente a volver a las ciudades y las actividades sociales se intensifican, y por lo tanto todo lo que producen esas sociedades. Eso que producen las sociedades la llamamos la cultura material, todo el conjunto de objetos que esa sociedad produce para poder vivir, desde utensilios, vasijas, elementos para vestirse, textiles, distintas indumentarias, elementos para protegerse de la intemperie, viviendas o lugares donde desarrollen el culto. Y nuestro curso terminará aproximadamente en el siglo XVII, para el año 1600, donde vamos a ver los procesos que van a tener sociedades mucho más desarrolladas y que se acercan a nuestra sociedad. Dijimos qué sociedades y en qué época las vamos a conocer, pero no cómo las vamos a conocer. Hay muchas formas de abordar la comprensión de diferentes sociedades. Nosotros vamos a tomar distintos elementos, como por ejemplo, cuáles fueron sus formas de instalarse, tanto en un medio rural como en un medio urbano. ¿Qué tipos de edificaciones hacían? ¿Qué artefactos desarrollaron para vincularse con el entorno? ¿Con qué elementos se cubrían en relación a ese entorno? ¿Qué textiles desarrollaron en relación al entorno y los materiales que tenían? También vamos a ver en qué creían, cuál era su fe, en qué fuerzas sobrenaturales se basaban para su religión. Y también nos interesa conocer las relaciones interpersonales, cómo se relacionaban entre ellos.
dentro de una misma vivienda, dentro de una sociedad, dentro de una ciudad o en un espacio aún mayor. ¿Cómo eran esos vínculos? ¿Cómo se iban construyendo? Todos esos elementos nos van a poder acercarnos a la comprensión de la sociedad y entender consecuentemente cuál era esa cultura material, o sea, todos esos objetos que desarrollaron para poder vivir y relacionarse con su entorno y entre sí. Hablé de la cultura material, pero también hay otro elemento que es lo que se conoce como cultura inmaterial, y esa también la vamos a tener en cuenta. ¿Qué es la cultura inmaterial? Todo lo que no tiene una impronta material. Por ejemplo, las creencias, los mitos, los cuentos, todos esos elementos, conociéndolos, nos va a permitir acercarnos a una cultura. Por ejemplo, si nosotros pensamos en nuestros cuentos populares que nos contaban cuando éramos chicos, el cuento de Caperucita Roja, Pulgarcito y tantos otros, en general vemos que el lugar del peligro, donde acontecían todos los dramas, era el bosque, y el lugar del el cuidado y el lugar donde nos podíamos salvar era la ciudad. Eso está manifestando las ideas que pervivían en el momento en que se desarrollaron estos cuentos, que eran hacia el fin de la Edad Media. El bosque, el lugar natural, era un lugar de peligro, de temor, mientras que la ciudad, el espacio urbano, era un lugar de tranquilidad donde nos podíamos proteger y cuidar entre todos. Lo que vamos a ver durante el curso son las diferentes prácticas que realizaron grupos humanos en distintos momentos de la historia europea. Observen entonces que no nos interesa tanto una historia lineal de procesos concatenados y acontecimientos como batallas, personajes heroicos o datos. Nos interesa más que reconozcan las relaciones entre objetos producidos por una cultura en un momento dado y las características de la sociedad que le dio origen. De este modo, no veremos una historia de acontecimientos, sino una de flujos y procesos que se reconozcan a partir de sus producciones materiales o inmateriales. Estas producciones abarcarán las distintas escalas de diseño, desde una ciudad hasta los utensilios diseñados para la elaboración de una comida. Tomemos un ejemplo. Todos y todas ven aquí que se trata de una ciudad. Como uno ve según lo que reconoce, algunos reconocerán una ciudad posiblemente romana, podríamos decir del siglo III o IV, de hace unos 1600 años aproximadamente. ¿Cómo la reconocemos? Se pueden distinguir un teatro y un templo, pero lo que más llama la atención son dos calles que se cortan, dividiendo a la ciudad en 4 sectores más o menos rectangulares. En la planta lo vemos con mayor precisión, dos calles que se cortan en un ángulo recto. Algunos recordarán que tienen nombre propio. Una se llama Cardo y la otra Decumano. El Cardo tenía una dirección norte-sur y el Decumano este-oeste. Su origen se remonta al acto de fundación de un campamento o una ciudad. Los augures, unos sacerdotes, trazaban el decumano a partir de la salida del sol. Allí realizaban unos ritos y con un instrumento llamado groma trazaban esos dos ejes que vinculaban al territorio y también al cosmos la ciudad naciente.